Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Padre, tú eres bendito por siempre, por los siglos de los siglos. Tú eres digno de nuestra adoración. Tú eres nuestro Padre y Señor, y el único que puede hoy bendecirnos por medio de tu palabra. Tú has prometido, Señor, hablarnos, edificarnos, redarguirnos, corregirnos por medio de tu palabra. Tú has prometido hablarnos por medio de ella, Señor, y también hacer todo tipo de bien en nuestras almas por medio de tu palabra. Señor, te imploramos que así lo hagas en este día. En Cristo imploramos que seamos bendecidos de toda manera por medio de tu palabra, mucho más de lo que nosotros imaginamos. La expectativa que tengamos, sobrecúmplela, Señor, porque solo tú puedes hacer ello y a menudo lo haces. Nos das mucho más de lo que pedimos o entendemos. En Cristo oramos. Amén. Si yo comenzare a profetizar sobre una persona en este lugar al estilo carismático, le dijera a alguien que pase al frente, lo señalaría, le diría: pasa al frente, que tengo una profecía de parte del Señor para ti. Le pusiera mi mano en su cabeza o en su frente y le dijere: así dice el Señor, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Qué tú pensarías de ello? No del acto de la profecía, no del uso de una profecía hoy, sino de lo que yo lo profetizo de parte del Señor. Quizás muchos en una iglesia contemporánea dirían: oye, ¿qué clase de profecía le dio el pastor al hermano tal? El Señor lo ha puesto para mostrar su poder y para que su nombre sea glorificado en toda la tierra. El Señor lo va a usar poderosamente. El único problema es que esa palabra Dios se la dijo al faraón, a quien estaba a punto de quitarle la vida y quien tenía un corazón duro y cada vez más endurecido. Ese es el único problema. Que cuando Dios está endureciendo un corazón, desatando toda su ira sobre él y mandándolo al infierno por la eternidad, también Dios está manifestando su nombre y haciendo que su nombre sea glorificado en toda la tierra. O sea que cuando un predicador evangélico contemporáneo, que a veces de manera muy pecaminosa y trayendo en vez de luz mucha oscuridad, le dice a una persona:
Dios tiene un plan maravilloso contigo. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Puede ser sin saber quién es esta persona, sin que esta persona se arrepienta. Puede ser verdad. Solo que el plan maravilloso puede ser enviarlo al infierno. Y nosotros con mucho pesar y realmente entristecidos, tendríamos que decir que esa es la suerte de muchos. Y la justicia de Dios con ello es exaltada, el nombre de Dios es glorificado, porque lo que merecen nuestros pecados es el castigo eterno. Puede ser que el plan maravilloso que por ahí los falsos profetas están profetizando se cumpla. Porque puede ser que el plan maravilloso para muchos sea, el plan maravilloso de Dios para muchos sea enviarles al castigo eterno. Hermanos y amigos aquí presentes, lo peor que puede ocurrir en la vida de un ser humano es un corazón endurecido, que Dios trate con él, le hable una y otra vez, y esto sea para endurecerse más y más. Hoy vamos a predicar esta porción de las Escrituras bajo el título El horrible peligro de un corazón endurecido. El horrible peligro de un corazón endurecido. Y déjenme decirles que nuestro excelente documento, ese documento que nosotros llamamos y que se llama en la historia del cristianismo, porque es un documento que ha sido logrado por el resultado, como resultado de mucho estudio de los cristianos a través de los siglos, de los verdaderos maestros a través de los siglos. Ese documento que nosotros conocemos como la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689. En el capítulo 5 de este documento, los pastores del siglo XVII resumieron muy bien lo que enseña las Escrituras sobre el gobierno providencial de Dios de este mundo. Dios gobierna en este mundo. No es el diablo, es Dios quien gobierna en este mundo. Y ese gobierno de Dios realmente nos admira a todo aquel que observa este mundo gobernado por Dios. Va a quedar maravillado. Los autores de nuestra confesión resumen de manera tan excelente las verdades que la Escritura enseña sobre el gobierno de Dios. Yo quiero leerles al menos 2 párrafos de ese capítulo 5 de nuestra confesión de fe, de la que es también nuestra confesión de fe. Miren cómo dice: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por un poco de tiempo a sus propios hijos expuestos a muchas y diversas pruebas y a las corrupciones de sus propios corazones, para disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia más íntima y constante, para que se apoyen en Él y para hacerlos más vigilantes contra todas las futuras ocasiones de pecado y para otros fines justos y santos. De modo que todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio y para su gloria y para el bien de ellos. Déjenme decirle que ese párrafo, ese es el párrafo que más a mí me gusta de toda la confesión. Es el que más consuelo me aporta. Es excelentísimo ese párrafo. Pero a ese le sigue un párrafo hablando no de los hijos de Dios,
sino de los que no son hijos de Dios. Y cómo Dios los gobierna a ellos también. Y miren lo que dice. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo ciega y endurece por sus pecados anteriores, no solo les niega su gracia, por la cual el entendimiento de ellos podría haber sido iluminado y se podrían haber obrado en sus corazones, sino que a veces también les retira los dones que tenían y los deja expuestos a aquellos objetos que sus corrupciones convierten en oportunidad para pecar. Además, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Y miren qué dice en la última oración. Por lo cual llega a suceder que ellos mismos se endurecen. Incluso, escúchame bien ahora, incluso bajo aquellos mismos medios que Dios usa para ablandar a otros. Los mismos medios que Dios usa para ablandar a unos son usados para endurecer a otros. A esos que están endurecidos, en vez de ablandarse, lo que hace es endurecerse más. Qué horrible tener un corazón endurecido. Hermanos y amigos, hoy veremos manifestada esta verdad en la vida del faraón y sus siervos. Mientras Moisés les anuncia los juicios divinos, estos desgraciadamente son endurecidos en vez de ablandados. Vamos a ver primero cómo Faraón y sus siervos son endurecidos por plagas en el ganado. Y estos fueron los versos que ya leímos. Los versos del 1 al 7 muestran cómo, independientemente del anuncio de la plaga, el corazón de Faraón y de sus siervos sigue siendo más duro, cada vez más endurecido. Fíjense cómo los primeros 5 versos que encontramos aquí, encontramos a Dios misericordiosamente enviando a Moisés una vez más a el mediador, una vez más Moisés yendo pacientemente a donde está Faraón. Hermanos, estamos hablando ya de la 6ª plaga. Por ahí vamos, ¿no? Más o menos. 6ª. ¿Quién me ayuda? Por ahí andamos. Y el corazón, y seguimos anunciando, se sigue anunciando y el corazón se sigue endureciendo. El verso 1 nos dice que Dios manda a Moisés a que se dirija nuevamente a Faraón. Ve, entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Algunas personas hoy en día se levantan y dicen: Dios me habla. Bueno, eso no te hace especial. Ya te hace igual que Faraón. Dios te habla, Faraón también. Dios me dijo algo, me dieron una profecía. Bueno, muy bien, también a Faraón. Sí, tenemos que estar muy claros en que el hecho de que nos hayan dado una profecía por ahí o que Dios nos haya hablado de alguna manera, eso no quiere decir que nosotros seamos salvos. Podemos tener el corazón más duro de toda la tierra, aún así. Dios misericordiosamente le habla a Faraón. ¿Cuántos tienen la oportunidad de conocer hoy el Evangelio? Hay muchas personas hoy en día que tú les predicas el Evangelio y dices: sí, mi primo es pastor, yo tengo un sobrino que va a la iglesia, yo tengo gente que va a esa iglesia tuya, en mi familia, ¿verdad? Si todos ellos me han predicado y ellos reconocen los beneficios que han recibido. Ellos reconocen que muchos les han hablado: sí, me puedes decir cualquier cosa, todo eso me lo han dicho ya. ¿Y qué estás haciendo con eso? ¿No te das cuenta que son beneficios que están viniendo a tu vida y que deberían
obrar algo en ti? ¿Cuál es el resultado de todo lo que se te ha dicho? Es el problema. A veces mientras más personas tenemos o tienen algunos que les hablan, más su corazón se endurece. Endurecido a pesar de ese anuncio misericordioso. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Luego Dios le dice, porque si no quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel tienen. Y Jehová dijo, fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Hermanos, todo esto era para que no quedara duda. Voy a hacer distinción entre tu ganado y el ganado de Israel. Gosén, donde habitaba el pueblo de Israel, era parte de Egipto. ¿Cómo había una plaga dañando a todos los animales allí y no iba a ser dañado la tierra de Gosén? Se le anuncia, a partir de mañana va a empezar. Comienza a partir del otro día, porque nos dice el verso 6. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, que por cierto no fue todo, pero parece que murió de todo tipo de animales, como se menciona arriba, caballos, dice, donde dicen, se me perdieron los animales, arriba, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. De todos esos animales, de todo tipo de animales murió. Y aunque aquí dice todos, después podemos ver que no fueron todos, porque después la otra plaga dañó a otros animales que quedaban. Lo que sí es cierto es que Faraón pudo ver que era cierto lo que Dios le había anunciado. ¿Cuántas personas saben que es cierto que Dios existe? Que es cierto que hace cosas, que obra en sus vidas, que hay cosas que indudablemente ha hecho Dios en sus familias, en sus vidas, y son conscientes de ello, pero cada vez más sus corazones son endurecidos. Qué triste realidad, la de un corazón endurecido. Dios le da oportunidad, le anuncia lo que va a suceder, le dice que va a ocurrir algo que él puede demostrar y así lo hizo. Lo demostró. Dice el versículo 7. Entonces Faraón envió. Y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. O sea, el faraón, si usted lo lee en la Biblia de las Américas, lo va a ver más claro. Faraón envió a investigar si a los hijos de Israel se había muerto algún animal. Ni uno murió. Pero dice, Faraón endureció así, de todas maneras, su corazón. Y no dejó ir al pueblo. Y Dios había anunciado que iba a ser así. Porque casi que parece mentira. ¿Cómo no se va a ablandar este hombre con todas las pruebas que Dios le está dando? ¿Cuántos hoy en día tienen ese tipo de pensamiento absurdo, antibíblico, que dicen, no, lo que hace falta es un siervo del Señor que haga cosas poderosas? Y cuando haga milagros en la iglesia, entonces muchos van a creer. Qué antibíblico, hermanos. Qué antibíblico. Porque de hecho el mismo Jesucristo hizo muchas señales y lo siguieron muchas gentes, pero luego dijo, ustedes vienen por las señales y por la multiplicación de los panes y de los peces, ustedes no creen. ¿Y quién vio más señales que Faraón y sus siervos? Y aún así no creyeron. Así que no es por ver. Como bien cantamos, es por fe. Y eso es una obra y un milagro que solo Dios hace en el corazón. Endurecido a pesar de comprobar la veracidad de las palabras de Dios. Él comprobó, ve, averigua.
porque esta plaga que se me anunció vino, pero encima de eso se me dijo que los de Gosén no iba, el pueblo de Israel no iba a sufrir. Y cuando averiguaron, efectivamente, ni uno se murió. De todas maneras, no creyó, no se arrepintió y no dejó ir al pueblo. Un corazón endurecido. Pero además de esto, el corazón de Faraón se endureció a pesar de las plagas de úlceras. En los versos desde el 8 hasta el 12 se nos anuncia y se nos habla de otra plaga que Dios envió al pueblo egipcio. Y esas plagas se le denominan úlceras. Úlceras que fueron provocadas primero por cierta enfermedad que llegaba a la piel y luego se hacían ulceraciones. Se infestaban. Y eso tocó a todos los egipcios, incluyendo el faraón e incluyendo a esos instrumentos que usó Satanás para engañar incluso al faraón, o sea, los magos egipcios también, los brujeros que habían ahí en Egipto, hasta eso se enfermaron. Miren conmigo, lean conmigo esa porción. Dice: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias también, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces, a pesar del anuncio, ¿verdad?, de esta plaga, y a pesar de esta plaga, de todas maneras, el corazón de Faraón continuó endurecido. A pesar del juicio a su vista, delante de Faraón nace esto. Se endureció. Endurecido a pesar de que sus hechiceros ahora no hicieron lo mismo que Moisés y Aarón. No pudieron replicar lo mismo, aunque sea de manera mentirosa. A pesar de eso no, aunque estos se enfermaron también. Ya esto demostró que los hechiceros en Egipto no podían pararse al lado del Dios de Moisés y Aarón. Pero a pesar de eso, el corazón de Faraón siguió endurecido. ¿Y qué hace? ¿Qué ocurre? Pues es anunciado otra plaga y viene una plaga terrible. Y ahora esta plaga se trataba de granizos y fuego. Una plaga de granizo es anunciada en el versículo 13 y hasta el último verso de este capítulo encontramos la historia de cómo Dios anuncia primero, con muchas advertencias le anuncia a el faraón lo que iba a venir, con mucha paciencia nuevamente le dice lo que va a pasar, y miren lo que ocurrió. Vayan conmigo a los versículos del 13 al 18, porque aquí vemos al corazón de Faraón endurecido a pesar del terrible juicio que se le está anunciando, que se le avecina. Miren cómo le dice Dios ahora a Faraón. Yo creo que aquí se aprieta bastante la tuerca del juicio. Miren cómo le dice y en qué términos se le habla. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile. Recuerden que el pueblo tiene úlceras, sarpullido y úlceras, porque es el otro día por la mañana. Dale para allá. Sarpullido, úlcera, y ahora va a venir algo más. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová,
el Dios de los hebreos dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Antes de seguir, yo quiero que usted y yo pensemos en algo que es importante aquí. Pensemos para qué el pueblo de Dios es apartado por Dios. No es para que a partir de ahora la pase bien, sino para servirle. Hermanos, todos los que hemos sido siervos de Satanás, hemos sido librados de esa servidumbre para servir a Dios. No se lo olvide eso. Aquí estamos para ser sus siervos, ¿verdad? Bueno, sigue diciéndole Dios a Faraón por medio de Moisés: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Otra pausa importante. Dios asegura aquí que el faraón va a entender. Le dice: tú vas a entender que no hay otro Dios como yo, y que yo soy Dios en la tierra. Aunque hay evangélicos contemporáneos que no creen que Dios es Dios en la tierra, piensan que aquí gobierna Satanás y todavía están esperando el milenio cuando Cristo está reinando. Están esperando que Cristo sea rey de la tierra cuando Cristo es el rey de toda la tierra. Sí, ellos están esperando eso. Nosotros debemos ser conscientes que Dios puede hacer incluso que Faraón tenga mejor teología que muchos creyentes contemporáneos. Dios hizo que Faraón tuviera mejor teología. Por lo menos Faraón iba a saber, iba a entender, después de esto, que no hay Dios sino Dios y que Él gobierna en la tierra. Va a entender eso. ¿Eso quiere decir que va a ser salvo? No. Tú puedes entender eso y no ser salvo. Y no quiero hablar de nadie en específico, pero pudiera hablar de muchos. Incluso gobernantes civiles hoy que se proclaman y dicen Dios esto y Dios lo otro, y no son necesariamente creyentes. Y son juzgados por, no, pero si él fuera, no, él no está diciendo que es cristiano. Él está diciendo que hay un Dios que debe ser servido y obedecido. Eso lo puede decir muchos que no son cristianos. Y por eso usted está aquí, puede creer que Dios existe y no ser cristiano. Así que por favor, tenga paciencia con nosotros, tenga paciencia, no tenemos por qué recibirle solo porque usted cree que Dios existe. Nosotros debemos esperar que usted nazca de nuevo, que realmente se arrepienta de sus maldades para con Dios y crea, confíe y descanse solo en la obra de Cristo para su salvación. Faraón iba a entender eso porque Dios se lo iba a hacer entender. Dice el verso 15: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. ¿Qué le están diciendo? Sencillito, muy fácil de entender. Y basta que te lo digan a ti, vas a ser quitado de la tierra para que usted entienda. Pero mire lo que le están diciendo aquí a Faraón. Se está apretando la tuerca. Y a la verdad, dice el verso 16, no, disculpe, el verso 15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo y serás quitado de la tierra. Verso 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y aquí la profecía que le dimos al hermano al comienzo. ¿Vieron cómo se le dijo a Faraón esto? Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Hermanos, dice el verso 17, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Yo quiero que ustedes noten conmigo varias cosas en esta porción. Primero, que el faraón endurece su corazón a pesar de que nuevamente
se le ordena dejar ir al pueblo de Israel, no lo deja ir. Se le anuncian todas las plagas que Dios le dijo van a venir sobre ti, muchas plagas. No se arrepiente, endurece su corazón. Se le asegura que él va a entender que no hay otro Dios como Dios. Se le asegura eso, pero aún así su corazón sigue arrepentido, no arrepentido, endurecido, no se vuelve a Dios verdaderamente. Se le anuncia su fin sobre la tierra, se le anuncia que va a morir pronto y no se arrepiente, su corazón sigue endurecido. Se le muestra los propósitos divinos con su vida. Le dice, mira, yo soy quien te he puesto aquí. Eso fue lo que le dijo Dios. Verso 16, ¿lo quieren analizar conmigo, por favor? Les quiero recordar algo a todos los que están presentes. Les recuerdo que la adoración pública, esto que estamos teniendo aquí ahora, no es para mí nada más, es para usted también. Que yo debo adorar a Dios predicando fielmente y usted debe adorar a Dios escuchando atentamente. Que si usted tiene problemas con el sueño, debe luchar contra ellos. Que todos pueden estar de pie si se quedan dormidos sentados. Que usted puede anotar, leer, buscar, hacer todo lo posible por no quedarse dormido, porque es muy pecaminoso quedarse dormido delante de Dios. Recuerde que el tercer mandamiento de la ley moral dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y quedarse dormido mientras está predicando la palabra es una disposición pecaminosa de tu corazón de tomar la palabra de Dios en vano. Ya, una vez aclarado esto o recordado esto, digo porque hay un espíritu de sueño por ahí un poco visitando a algunos. No se llama Morfeo necesariamente, pero sí es perverso. No lo dude, no lo dude. Ese considerar vano la palabra, porque lo que está diciendo, sí, yo lo creo, yo lo conozco, yo lo sé y me quedo dormido en esa historia, es muy pecaminoso. Realmente tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, dispuestos a escucharla y hacer y luchar con todas nuestras fuerzas en contra de ese sueño que es perverso. Igual que usted tiene que luchar contra los pensamientos pecaminosos que vienen a su vida. Así, sin más ni más, usted tiene que luchar con ellos. Bueno, tiene que luchar contra el sueño aquí también, porque ese sueño es pecaminoso. Y no se crea que lo vive o usted nada más es tentado. Yo soy tentado si me siento ahí y es otro que está predicando aquí. Pero allí yo tengo que luchar como estoy luchando aquí. Bien, entonces, una vez aclarado esto, les digo, una de las cosas que Dios le dice al faraón es que él estaba allí en el trono porque Dios lo había planeado así. Yo te he puesto. Faraón debe haber caído en contradicción. ¿Cómo es eso? A mí el que me puso aquí fue Osiris, fue el Dios de. Yo soy hijo de. No. Yo te he puesto. ¿Cómo un faraón tan perverso que hizo tantas cosas perversas contra el pueblo de Dios fue puesto por Dios? Sí. Entonces no era tan malo, no, era malísimo. Y había que quitarlo. Y Dios lo quitó. No tuvo que hacer nada el pueblo de Dios, todo lo hizo Dios. Pero lo puso Dios también, sí. ¿Quiere decir que a Hitler lo puso Dios? Sí. ¿Quiere decir que a Marx lo puso Dios? Sí. Para juicio. Pero sí. ¿Quiere decir que a lo puso Dios? Sí. Para juicio. Sí. No somos nosotros los llamados a quitarlo. Y no es delante de nosotros que va a tener que dar cuenta a todos esos perversos. No es delante de nosotros que va a tener que dar cuenta. Va a tener que ser delante de Dios donde tengan que dar cuenta. Pero no se crean que es a escondidas de Dios que llegaron al poder. No es porque se le fue eso a Dios que llegaron al poder. No, el faraón llegó allí al poder e hizo todo lo que hizo con el pueblo de Dios porque Dios lo puso allí. ¿Pero para qué? Para que
el nombre de Dios sea glorificado, para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Hasta las personas perversas están puestas sin poder para que el nombre de Dios sea glorificado y su nombre sea conocido en toda la tierra. Hermano, Dios gobierna. Y hay de los corazones endurecidos, hay de ellos. Pero a pesar de ellos, Dios gobierna. A pesar de ellos, Dios gobierna. Se le anuncia el juicio y se le advierte el mal para que sea librado, fíjense. Lea conmigo los versos 17 al 19. Dice el verso 17, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. He aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado. ¿Usted está viendo eso? Se le está diciendo, mira, tú puedes ser librado de esta plaga. Ve, recoge tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. ¿Qué usted espera después de eso? Bueno, es soldado avisado, no puede ser, ya, se refugia. Eso es lo que debe pasar, ¿verdad? No, no puede morir nadie en Egipto esta vez. No va a morir nadie porque mínimo el faraón va a decir, mire, hasta ahora todas las veces que Dios ha anunciado algo, este Dios ha anunciado algo, nos va a venir. Así que refúgiese todo el mundo. Hermanos, ¿cuánto tiempo hace que la iglesia está profetizando lo que dice Dios? ¿Cuántas veces? ¿Por cuánto tiempo? 2000 años. Dios enviando a su Moisés por medio de todos nosotros, porque nosotros somos su voz, nosotros somos sus manos, nosotros somos sus pies. Cristo está predicando cada día por más de 2000 años en este mundo. Yo pregunto, ¿dónde están la mayoría? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no se han refugiado en el único refugio? ¿Por qué no han entrado en la única casa donde hay salvación? ¿Por qué no han entrado al arca? 200 años estuvo pregonando Noé. ¿Por qué no entraron todos al arca? La dureza de su corazón. El pecado los endurece y Dios los deja en su endurecimiento para que sean castigados. Qué terrible un corazón endurecido. Qué terrible un corazón endurecido. A pesar de eso, usted va a ver en los versos 20 al 25 que no todos se refugiaron. Lea conmigo, por favor, desde el versículo 20 en adelante. De los siervos de Moisés, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Qué horrible. Qué horrible. Hermanos, miren qué importante tener temor de Dios. Ay, pero si Dios es papito lindo. Papito lindo siempre me va a escuchar. Papito lindo, Dios es muy amoroso y misericordioso, dicen en la iglesia. Y nunca nada eso de juicio de Dios, nada. Si Dios es puro amor, amor, amor. Infierno, nada, eso no debe ser. Yo no creo en el infierno. Dios es amor. ¿Cómo va a haber infierno? Nada, nada, nada. El juicio
sobre Egipto solo es un tipo del juicio de Dios sobre la humanidad y sobre el pecado, Satanás y todos sus siervos. Jesús habló claramente diciendo, no teman al que mata al cuerpo. Te mata, te asesina, te pica en pedazos, en pedacitos, te reparte por el mundo entero en pedacitos. No temas a ese, porque no le puede hacer nada al alma. Teme a aquel que mata el cuerpo y echa el alma al infierno. Ese es Dios. No le temas a un asesino. En otras palabras, dijo Jesús, témele a Dios. Y ese asunto del temor a Dios no es nuevo. No solo se oye en la voz de Cristo. Desde aquí se oye. El que tuvo temor a la palabra, dice el versículo 20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo ir sus criados y su ganado a casa. Temor a la palabra. Así dice, así describe la Escritura a las personas no cristianas. No hay temor de Dios en sus corazones. Dios es amor. No hay temor de Dios en sus corazones. Hermanos, es distinto el que tiembla delante de la palabra de Dios, el que tiene temor de Dios. Hermanos, tú puedes ser un hijo de Dios, pero tener un temor a Dios que es consciente de quién es Dios. Es consciente de que Dios sí a ti, todo lo que pueda hacerte como hijo sea disciplinarte, pero tú no quisieras caer en su disciplina. No quieras tú caer. No quieras tú salir de allí, porque todos queremos ser, en todo caso, disciplinados por nuestro Dios. Y con gusto, Señor, eso es lo que yo merezco. Yo sé que va a ser para bien, para gloria de tu nombre y para bien mío, toda disciplina que a ti venga. Pero hermanos, nosotros sabemos muy bien, los que conocemos a Dios sabemos muy bien que Dios es Dios. No hay temor de Dios en el corazón del impío, pero hubo algunos en Egipto que tuvieron temor. Y miren ustedes cómo ese Dios justo hace diferencia entre aquel que anda impíamente y aquel que tiene temor a él y vive en temor a él. Hay una distinción clara entre aquellos que viven en sus pecados y aquellos que temen a Dios y andan librándose de su ira. Hay una distinción clara. Algunos fueron librados. Sin embargo, algunos, a pesar de todo esto, siguieron en sus perversos caminos sin arrepentimiento. Ahora, los versículos 21 en adelante, 20 y 21 nos hablan de esos que algunos fueron librados, pero el versículo 22 en adelante nos cuenta una historia que debemos leer. Dice el verso 22, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, ahora, escuchen muy bien, está esta terrible tormenta con granizos cayendo sobre todo Egipto y devastando todo Egipto. Y de alguna manera Dios hizo que Moisés fuera al palacio.
No sé cómo, a quién envió, con cuántos escudos, protegiéndose, pero envió un escuadrón para traer a Moisés. Y Moisés entra al palacio porque Faraón tenía algo muy importante que decirle. Y note cómo el verso 27, ¿qué nos narra el verso 27? Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Pero no se quedó ahí. Miren qué más dijo. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Ven acá, vamos a bautizarte. ¿Sí? Con ese tipo de declaración no bautizamos a cualquiera en la iglesia. Debemos esperar algo más, hermanos. Usted se da cuenta, a veces hay personas que vienen a la iglesia y nos quieren imponer el ser bautizado. Y no estoy hablando de nadie en específico. A ver, no estoy pensando en nadie en específico, no se lo tome para usted. Pero quiero que usted y todos los miembros de esta iglesia pensemos un poco en esto. ¿Se arrepintió Faraón? Sus palabras parecen de arrepentimiento, ¿sí o no? ¿No parecen palabras de arrepentimiento? ¿No parecen palabras de un creyente, de alguien que al fin abrió los ojos, que al fin se quebró el corazón? Parece eso, pero hay que esperar. A veces le decimos a algunas personas, es que hay que esperar a ver los frutos. Pero pastor, mira, está diciendo esto y él confiesa y él se arrepiente. Ya hay que bautizarlo. Espere un momento, porque solo por los frutos los conoceréis. Espere un momento, mira la parábola del sembrador. Unos creen por un tiempo. No, pero pastor, mira lo que dice el libro de Hechos y creyeron y fueron bautizados. Espera un momento porque eso no es lo único que dice la Biblia. La Biblia nos dice de esa práctica en el libro de los Hechos, pero si estudiamos esos pasajes, estas personas que creyeron y fueron bautizados inmediatamente, o bien eran personas ya temerosas de Dios que por muchos años, como por ejemplo el etíope. No, porque mira el etíope ahí mismo se creyó y dijo, ¿quién pide que sea bautizado? Lo bautizaron. ¿Quién era el etíope? Primero, era un hombre que había venido de Etiopía a Israel, a Jerusalén, y busquen la distancia, a adorar. Segundo, ya leía las escrituras, tenía rollos de las escrituras y las leía, no era, iba en un coche tratando de leer, por caminos no asfaltados, no sé hasta qué punto eran lisos, no sé, pero no iba con toda seguridad, no iba en un tren rápido de eso que va suspendido en el aire y que tú no sabes ni si se está moviendo o no, y que es muy fácil leer allí, completamente sellado, con aire acondicionado, que a lo mejor ninguno de nosotros se ha montado en ellos, pero literalmente no se mueven. Una vez estaba hablando con el hermano Lester, él iba en ese momento estaba manejando rastras en otro país, y me dice, dime mi hermano, una videollamada, estoy hablando contigo aquí porque estoy en un semáforo. Y estuvimos media hora hablando. Para mí era media hora en un semáforo. ¿Por qué? Porque él no se movía. O sea, él no estaba como vamos nosotros en la carretera de Cuba. Él no iba así, él iba normal, estaba hablando conmigo normal. Y estaba ahí, yo veía que miraba para adelante, así, y miraba para el teléfono, miraba hacia el lado. Así. Yo dije, mi hermano, ven acá, ¿y cuándo tú vas a salir del semáforo? Yo le dije, me dijo, ¿de qué semáforo? Dice, de que tú estás ahí hablando conmigo. Dice, no, René, si hace 20 y pico minutos salí del semáforo. Dice, dígalo, pero, ¿y por qué carretera tú vas? Dice, por la carretera aquí, normal. Dígole, no, tú estás parado ahí, compadre. Dice, no estoy parado, René. Me viró el teléfono, iba en movimiento a más de 70 millas por hora. Díceme, René, yo voy andando cerrado. Dice, pero mi hermano, pero tú no te mueves. Dice, no, mi hermano, aquí no hay bache, ni un bache. Aquí todo es súper liso.
Ni un bache te encuentras en autopistas, en kilómetros y kilómetros, ni un bache te encuentras. Yo me quedé realmente impresionado porque realmente no se movía. Era una cosa, yo pensé que estaba estático, de verdad, estático, no se movía nada ahí. Bueno, hermano, así no iba el etíope. No, el etíope iba en un carruaje, tracción animal, y por un camino no del primer mundo, sino de hace muchos años atrás, que probablemente, no sé, porque yo sé que el comunismo arrasa donde quiera y trae bache donde quiera. En aquel momento no había comunismo aún, pero no creo que hubiera tanto, no sé, no sé nada, porque es que la civilización antigua también nos sorprende muchas veces. Lo que sí es cierto, hermanos, es que ese hombre iba en un coche de caballo o de tracción animal, iba leyendo, iba leyendo, iba tratando de entender las escrituras. Este no era uno que se convirtió ayer, que nunca ha leído la Biblia y que viene a la iglesia y dice, yo soy cristiano, porque tengo un familiar allá en el extranjero que me manda $50 cada semana y me dijo que fuera a la iglesia. Yo soy cristiano. No, es que yo estoy loco porque los familiares míos me vean bautizarme. Sí, todas esas cosas es verdad, pero tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Yo espero que no haya ningún caso así aquí, para que nadie se vea identificado. Sí, porque a veces pongo los casos, se parecen un poquitico al mío, ya usted se lo coge por usted. Hermanos, debemos, y amigos, debemos examinar más que una declaración. Faraón acaba de hacer una declaración muy iluminada, pero esa iluminación fue muy temporal, limitada. A pesar de esas palabras, Faraón estaba tan duro como un yunque. Faraón no estaba arrepentido. Y lo podemos ver si seguimos leyendo nuestra historia. Verso 28 sigue diciendo, orad a Jehová. Y qué bueno, porque ella aquí reconoce que él no es creyente. Y tiene más teología que muchos creyentes contemporáneos, porque los creyentes contemporáneos piensan que todo el mundo puede orar. Faraón sabía que él no podía orar. Hoy todos por ahí dicen, cualquiera puede orar. Si orar es hablar con Dios, ¿verdad? ¿Y quién te da permiso para entrar al trono de Dios? Porque a los que se le dice venir y entrar confiadamente al trono de gracia son a los que están en la gracia. Los que pueden orar de parte de Cristo son aquellos que están en Cristo. Los que pueden entrar al lugar santísimo y presentarse delante de Dios son aquellos que entraron por la sangre del Cordero. Sin sangre es imposible entrar allí. Tú podrás levantar plegarias a Dios. Tú puedes estar levantando alguna oración a Dios. Sí, hazlo. Pero de ahí a que eso sea una oración, no, los santos oran. Los santos oran. Faraón, que tenía mejor doctrina que muchos contemporáneos, dijo, ora a Jehová y pídele por mí y por mi pueblo. Tenía mejor doctrina. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo dejaré ir y no os detendréis más. Ahora veamos la respuesta de Moisés. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán. Y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es el cielo, la tierra. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todos. Noten conmigo que Moisés no le tenía temor al granizo. Voy a salir de la ciudad, voy a salir de este palacio, voy a salir fuera de la ciudad con vida y voy a orar a Dios. Estaba tronando y cayendo granizo como nunca, pero Moisés sabía que los granizos no eran para él. Y allí voy a orar a Dios, estando con él a solas, y tú sabrás que
Dios es Dios en la tierra. Y miren lo que dice el verso 30. Porque Moisés no es como algunos que piensan que por una declaración ya. Moisés sabía que tú puedes declarar cualquier cosa y eso no te hace distinto de lo que tú eres. Yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. O sea, yo sé que tú no estás arrepentido. Yo sé que tú no vas a dejar ir al pueblo. Yo lo sé. El lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureciendo su corazón, él y sus siervos. Y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Qué terrible. A pesar de los resultados de la plaga, devastó todo excepto lo que estaba saliendo, lo que estaba despuntando en su semilla, los semilleritos que estaban levantándose fue lo único que no se murió en Egipto. A pesar de eso, los resultados espirituales de la plaga fue, todavía sigue el endurecimiento sobre Faraón, horrible. Hermanos y amigos, yo les quiero invitar a mirar al corazón de Faraón y horrorizarnos. Y temer, porque así es nuestro corazón. Solo por la obra de gracia, un corazón es distinto al corazón de Faraón. Miremos al corazón de Faraón y sus siervos. Así es nuestro corazón y era nuestro corazón antes de estar en Cristo. Podíamos ver lo que sea. Nuestro corazón seguía tan duro como antes o peor. Por la gracia de Dios, el corazón de muchos aquí ha sido quebrantado y ablandado. Quisiera y te invito a mirar a Dios y a su mensajero, a su mediador, y regocijémonos en el dueño de la tierra y en la misericordia y en el poder de nuestro Dios y Salvador para cambiar el corazón. Nuestros corazones eran así y hoy se ablandan, se derriten ante la palabra de Dios. Solo por la acción de Dios, solo por la misericordia de Dios en Cristo es que nuestros corazones no son iguales que el de Faraón. Yo quiero terminar hoy con las palabras insuperables, palabras inspiradas, pero ahora en la pluma del apóstol Pablo. Déjenme decirlo mejor, en la pluma de Tercio, pero dictada por Pablo. En la carta a los romanos, el apóstol nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, recuerden todos, amigos, recuerden todos que
la misericordia no es obligada. La misericordia no es obligada. Si ahora usted está pasando por frente a mi casa, yo le tiro piedra cada vez que usted pasa por frente de mi casa, al punto de dañarlo, usted tiene que salir huyendo. Yo vuelvo, usted vuelve a pasar otro día y le vuelvo a tirar todo tipo de cosas podridas y lo lleno de cualquier daño. Usted me acusa, vamos al juicio y yo merezco al menos una buena multa, una advertencia, ¿sí o no? Estamos delante del juez y lo que usted debe hacer de manera justa es decir, sí, ese hombre, cada vez que yo paso por la frente de su casa, me tira lo que él tenga a la mano. Y miren los daños aquí. Yo te puedo decir, misericordia, no me acuse, mira, la multa va a ser de 60,000 pesos, ¿de dónde saco eso? Yo puedo llorar porque usted tenga misericordia, pero yo merezco que el juez me condene. Ahora, si usted quiere compadecerse o tener misericordia de mí, usted le puede decir al juez, mira, yo no lo acuso, pero yo merezco que usted me acuse. Hermanos, todos nosotros merecemos la ira de Dios. Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y Él se compadece de quien quiera compadecerse. Así que no depende del que quiere ni del que corre, porque nadie quiere ni corre. Todos somos como Faraón, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de fango, dirá el vaso de barro, de tierra sucia, fangosa, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa de barro, de fango, un vaso para honra y otro para deshonra? Más bien todo lo que se hace con fango. Pero aún así hace vasos de honra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó? Hermanos, porque lo único que hay que hacer con personas como nosotros, para que nosotros seamos un desastre, es soportar y no hacer nada. Y eso es lo que Dios hace, soportar con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios no tiene que hacer nada para endurecerte. Dios no tiene que hacer nada para endurecer el corazón, solo soportarlo y no hacer nada. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, para hacer notorias las riquezas de su poder, para hacer notorias las riquezas de su misericordia, para hacer notorias las riquezas de su obra poderosa en Cristo. La mostró para con los vasos de misericordia, o sea, vasos que merecían ira,
vasos que merecían justicia, entonces se convierten en vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros los cristianos, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí será llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes digo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amados, si no fuera porque Dios nos ha llamado descendencia, si Dios no desatara sobre nosotros su poder y mostrara su gloria en nosotros, nosotros hubiéramos venido a ser como Gomorra, como Sodoma. Eso seríamos tú y yo. Yo quisiera llamarte a mirar a ese corazón terrible, endurecido que tenías, igual que Faraón, y hoy, por su misericordia, no tenemos ese corazón. Gracias por este nuevo corazón que tú nos has dado, Dios. Gracias porque si no hubieras mostrado tu gloria en Cristo, nos hubieras llamado poderosamente por medio de tu Espíritu, si no nos hubieras resucitado de entre los muertos, si no nos hubieras mostrado claramente la condición de nuestra alma, si no nos hubieras quitado la venda de los ojos, si no te hubieras interpuesto en nuestro camino, Señor, nosotros estuviéramos tan duros como el faraón. Gracias, bendito Salvador, por venir a nuestro encuentro y salvarnos tan poderosamente y librarnos de un corazón tan endurecido. Gracias. Gracias damos en Cristo Jesús. Amén.